La ética existe desde la aparición de los primeros humanos, esos que comprendieron que existe la delgada línea entre lo bueno y lo malo, y bien lo explica el filósofo y catedrático español Jesús Conil. La ética, como disciplina, consiste en el estudio filosófico de la vida moral. Esto alude a que, como filosofía moral, la ética se preocupa por analizar y evaluar las acciones humanas desde una perspectiva colectiva. Examina cuestiones como la justicia, el bien y el mal, la virtud y los valores. Para comprender mejor la ética, es esencial conocer su historia y los filósofos que han contribuido a su desarrollo a lo largo de los siglos. Comenzaremos nuestro viaje en la antigua Grecia, con tres de los filósofos más influyentes, Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, conocido por su método de preguntas y respuestas, buscaba la verdad y la sabiduría a través del autoexamen y el diálogo. Platón, discípulo de Sócrates, desarrolló la teoría de las ideas y exploró conceptos como la justicia y el bien. Por otro lado, Aristóteles enfatizó la importancia de vivir una vida virtuosa y ética, centrándose en la felicidad y el florecimiento humano. Para entender mejor, supón que te encuentras en una situación donde tienes la oportunidad de engañar a alguien para obtener algo a cambio. Pero luego de pensarlo 2 veces, empiezas a cuestionarte y te enfrentas a un dilema donde eliges no actuar de esa manera, pues caes en cuenta de que es mejor no engañar que hacerlo y cargar con el peso de tus acciones. De eso se trata la filosofía ética de Sócrates, que resumido en sus propias palabras, la buena conciencia es la mejor almohada para dormir. Ahora supón que estás en una situación similar a la anterior, pero en vez de cuestionar un factor como tu conciencia, priorizas la justicia por sobre todo lo demás, actuando así de una manera moralmente correcta. De eso se trata la filosofía ética de Platón, la justicia y el bien supremo como bases de la ética y la idea de la virtud platónica. Por último, supón que estás en una circunstancia donde tienes la oportunidad de perjudicar a un compañero de trabajo para obtener algo a cambio. Pero luego de reflexionar, reconoces que la virtud de la justicia implica tratar a los demás con respeto, así que eliges desistir de tus intereses y evitas actuar con perjuicio. En parte, de eso se trata la filosofía ética de Aristóteles, la cual indica que tus acciones son buenas si no perjudican tanto las virtudes de un individuo como a su felicidad. A medida que avanzamos en la historia, la ética se desarrolló aún más durante el periodo de las escuelas helenísticas y la Edad Media, donde se exploraron diferentes enfoques éticos y se abordaron cuestiones relacionadas con la moral y la religión. Las escuelas helenísticas fueron corrientes filosóficas que surgieron después de la época de los grandes filósofos griegos, como los anteriormente mencionados Sócrates, Platón y Aristóteles. Estas escuelas se desarrollaron durante el periodo helenístico, que abarcó desde la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. hasta el dominio romano en el siglo I a.C. Las principales escuelas helenísticas fueron el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo. Cada una de estas escuelas tenía sus propias ideas y enfoques sobre cómo alcanzar la felicidad y vivir una vida buena. En los tiempos modernos, filósofos como el prusiano Immanuel Kant tuvieron un impacto significativo en la ética. Kant enfatizó la importancia de actuar de acuerdo con el deber moral y creía en la existencia de principios éticos universales. Por otro lado, el filósofo y poeta alemán Friedrich Nietzsche desafió muchas de las ideas tradicionales y criticó la moralidad establecida, proponiendo una ética basada en la voluntad de poder y la afirmación de la vida. Max Scheler, filósofo alemán del siglo XX, desarrolló la ética de los valores, destacando la importancia de los valores y las emociones en la toma de decisiones éticas. La ética como filosofía moral ha evolucionado a lo largo de los siglos, influenciada por una variedad de pensadores y corrientes de pensamiento. Nos ha brindado herramientas para reflexionar sobre nuestras acciones y cuestionar nuestras creencias morales. Todo lo mencionado ha definido la ética como filosofía moral, pero es bueno recordar que los principios éticos de un individuo pueden no estar de acuerdo con la moral de la sociedad en la que vive, pues hay que recordar que cada persona forma su ética respecto a la moral del entorno que lo rodea, tanto a favor como en contra de esa moral, puede concordar o desentenderse una de la otra. Eso teniendo en cuenta también que la ética en los estudios contemporáneos es de carácter individual, mientras que la moral es de carácter colectivo. Por ejemplo, una persona puede no comer carne porque es vegetariana, y hacerlo iría en contra de sus principios éticos, a pesar de que vive en un contexto cultural donde la carne es un alimento de consumo común. Pues cabe destacar que la ética no solo se rige de una moral absoluta, sino también de la experiencia del individuo y los factores que lo han hecho forjar sus principios éticos. A medida que continuamos explorando la ética, recordemos que nuestras elecciones y acciones tienen un impacto en nosotros mismos y en el mundo que nos rodea. La ética nos invita a reflexionar y a vivir de acuerdo con los principios y valores que consideramos fundamentales. Y en palabras del escritor ruso Alexander Solzhenitsyn, aún el más racional pensamiento de ética es indefenso si no existe la voluntad de hacer lo correcto.